Hola, hola, en este video vamos a realizar este pescado que se encuentra aquí en mis manos. Para ello vamos a utilizar globo 260 color blanco, globo 260 color negro, inflador manual y tijera. Vamos a comenzar inflando el color negro un poco. Y con ello vamos a hacer lo que viene a ser los ojos. Soltamos el aire y hacemos un nudito. De estos vamos a necesitar dos, dejando un trocito para poder hacer el acople con el otro ojo cuando estemos armando. Usamos el mismo globo para poder entonces lograr hacer el otro ojo, y es muy sencillo, simplemente damos un compaso y vamos haciendo así el tamaño que necesitamos. Paramos un poco acá, soltamos mucho. No pasa nada, no hay ningún problema, podemos volver a inflar y sostenemos aquí nuestro globito y hacemos el nudito. Como te dije anteriormente, vamos a dejar un trocito bastante largo para hacer el nudito y poder trabajar del otro lado. Ahora vamos a trabajar lo que vendría siendo parte de los ojos, la cuenca de los ojos de nuestro pescado, con un primer globo que lo tenemos aquí. Soltamos un poco el aire para que quede suavecito, no quede con tanta presión. Podemos amasar o también podemos hacerle esto. Suena un poco, pero él le libera bastante la tensión. Listo, ya lo tenemos bastante flojito. Vamos a hacer un primer pétalo de unos 5 dedos, así una mano completa. Hacemos aquí, hacemos así. Y comenzamos ahora a hacer lo que va a ser la unión, que vendría siendo el cuello del pescado. Hacemos una perlita redonda, otra perlita redonda. Esta segunda la vamos a convertir en pellizco. Fíjate cómo queda: pétalo, perlita, pellizco. Y ahora al contrario, una perlita la convertimos en pellizco y hacemos todo, pero al contrario. Una perlita redonda y ahora el pétalo grande. Puedes medir con el anterior que habías realizado, haces presión aquí, una torsión, y ya te queda de la misma forma, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí ahorita vamos a ir colocando en posición todas las partes para que se vayan ya ensamblando en su momento. Soltamos aquí, hacemos un nudito de seguridad para poder seguir trabajando. Ya que tenemos los dos ojos listos y la cuenca de los ojos, vamos entonces a ubicarlos. Hacemos así y colocamos el primer ojo, haciendo un poquito de presión para que entre en la cuenca, así, sin pasarlo por completo, solamente puestito allí. Y del otro lado también lo colocamos, lo sostenemos allí, y los dos trocitos de goma los vamos a anudar acá en el medio. No importa que no te queden juntitos,
es simplemente para que no se separe. Los anudamos y fíjate cómo queda. Esto nos va a permitir que cuando estemos armando nuestro pescado no se nos separe. Ahora acá vamos a hacer los dos pellizquitos así de lado y lado y nos va a quedar de esta forma. Vamos ahora a buscar un globo 260 nuevo para seguir trabajando y vamos a inflarlo. Soltamos el aire y vamos a hacer otro globo 260 para el cuerpo. Ya a medida que vamos armando, vamos agregando la cantidad de globos que necesitemos para llegar al final. Muchas veces se utilizan 4 globos, otras veces se utilizan 5, dependiendo del tamaño que le demos a las espinas de la parte dorsal. Acá, este lo vamos a unir acá en estos dos pellizquitos que hicimos aquí. Simplemente colocamos una vueltecita y colocamos aquí. De esta forma ya tenemos parte de nuestro pescado realizado y con esto vamos a hacer toda la espina dorsal y vamos a utilizar este que habíamos inflado anteriormente para realizar la cabeza. Comenzamos haciendo una burbujita, luego la convertimos en pellizco, aseguramos, nos queda de esta forma y vamos a hacer un amasado para poder medir unos 7 dedos. Hacemos torsión, una perlita, la convertimos en pellizco, medimos nuevamente del mismo tamaño que el anterior, hacemos torsión y esta pieza así realizada la vamos a pasar por alrededor de estas que habíamos hecho de la cabeza. Hacemos torsión en el pellizco y ahora vamos a trabajar. Fíjate cómo saco los dos pellizquitos por fuera de esta que estoy trabajando, así, y vamos a trabajar la parte de la cabeza. Esto se saca así de esta forma, que los ojos me queden así bloqueados. Ahora voy a realizar un movimiento por alrededor, lo sostengo más o menos pasando los ojos hasta acá, hago una torsión, fíjate cómo me va quedando así, y luego de que hago mi torsión acá, mido hasta acá el largo, desde esta torsión hasta el pellizco que hice anteriormente, hago una torsión y aquí aseguro. Y ya vamos viendo que nuestro pescado va tomando forma. Sacamos el excedente del aire, hacemos un nudito de seguridad para poder seguir trabajando entonces con nuestro cuerpo del pescado. Acá lo que nos toca es ir ordenando todo esto que tenemos. Fíjate que esta es nuestra cabeza del pescado acá, y tenemos los ojos que se pueden ir posicionando poco a poco que vayamos trabajando. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el cuerpo y con todas las espinas que necesitamos. En este caso son 3 espinas y vamos comenzando con la primera haciendo una pequeña perlita redonda. Medimos unos 5 dedos. 5 dedos es
los 4 que tienes acá y colocas el pulgar acá para también tomar la medida y lo mides, haces torsión y te queda así de esta forma. Un poquito más, te queda de esta forma y haces un giro. Ya aquí tenemos una primera espina. Vamos a hacer una totalmente igual para el otro lado. Vamos a amasar un poco. Hacemos otra y siempre se ha explotado, no hay ningún problema. Podemos hacer un pequeño ajuste acá, hacemos un nudito y podemos seguir trabajando. El detalle de trabajar con los globos 260 es que podemos trabajar, podemos anexar globos si lo necesitamos, podemos hacer cualquier tipo de conexión si nos llega a pasar esto que me acaba de pasar a mí. No hay ningún problema, se explotó. Hacemos otro globito, lo anudamos y lo colocamos donde se nos estalló el anterior. Y seguimos trabajando sin problema. Y una perlita. Una pequeña espina. Y ya comienza a verse el cuerpo de nuestro pescado. Y de aquí en adelante, 1, 2, 3 y vamos bajando el tamaño, ¿ok? Aquí hacemos otra perlita. Aquí ahora bajamos el tamaño y vamos a hacerlo de 4. Giro, 4, hacemos un giro, y aquí ya tenemos nuestra segunda espina. Fíjate, 1, 2, y con este que nos queda no me va a permitir seguir trabajando, entonces lo que puedo hacer es inflar otro globo para poder seguir haciendo el cuerpo del pescado. Ya tengo mi globo, entonces lo que voy a hacer es sacarle el aire a este, hacer un nudito de seguridad y con este nudito voy a continuar haciendo mi pescado de una manera muy fácil. Cortamos de una vez los excedentes y como que nada ha pasado, podemos seguir trabajando. Ya una vez realizado todo el trabajo, entonces vamos a darle mejor posición a todos nuestros trozos que ya hemos hecho torsión. En este caso ahora vamos a hacer 3 dedos para ir bajando el tamaño. Otro de 3 dedos. Recuerda ir amasando para que puedas trabajar con mayor facilidad. Ya vamos a ir colocando todo en su posición. Y ahora por último, una perlita más. Y esta vez vamos a hacer como hicimos al principio con los 2 ojos. Vamos a hacer 2 pétalos de unos 4 dedos. Hacemos torsión. Otro pétalo de unos 4 dedos. Hacemos torsión. Y
y completamos ya nuestro cuerpo del pescado. Le sacamos el aire acá, hacemos un nudito de seguridad, cortamos el excedente y ahora sí a darle posición a todo nuestro pescado. Hacemos así, 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 esta aquí y la bolita que nos va quedando de esta forma. Le podemos dar el movimiento que queramos a nuestro pescado. Y ahora sí, tenemos ya todo nuestro cuerpo armado. Nos toca es ir colocando en posición todo lo que hicimos de torsiones para que nuestro pescado nos quede de esta forma espectacular. Nos vemos en otro video. Chao, chao.